Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yoshira y soy creadora de Trazando Arte. En esta ocasión les voy a estar mostrando cómo hacer ojales. Estos ojales se los voy a mostrar con el pie prensatelas pertinente para hacer estos ojales. También se los voy a mostrar en dado caso de que no cuenten con el pie prensatelas para hacer los ojales. Se los voy a mostrar si nada más tienen la puntada recta o si pueden variar con la puntada de zigzag. También les estaré mostrando la variación en dado caso de que quieran hacerlos manualmente. En este video les voy a mostrar esas alternativas para que ustedes elijan la que más se adapte a sus necesidades, a sus posibilidades o simplemente para enriquecer más su conocimiento. Así que, acompáñenme. Voy a comenzar cambiando mi pie prensatelas por este que es para máquina casera, ya venía incluido en esta máquina. Lo único que hago es en la parte de atrás tirar de la palanquita que tiene mi máquina y en automático sale mi otro pie que tenía. ¿Cómo puedo saber cómo va colocado? Si de esta forma o de esta. Bueno, el lado que tiene el plastiquito me obstruye. Esto quiere decir que si la aguja llega a bajar por aquí y chicotea, va a romper la aguja o va a romper el pie prensatelas o va a averiar directamente la máquina de coser. Por lo que esta parte en donde está obstruido con un plastiquito, ahí va colocado el botón. Y la parte que está totalmente despejada va hacia el frente, es decir, mirándome a mí. Aquí de una vez, si lo desean, pueden colocar de una vez su botoncito. Ahorita no se preocupen si este carrito se desplaza. En cuanto coloquemos la tela y ya prensemos nuestro textil con nuestro pie prensatelas, ya va a quedar totalmente fijo. Una vez metido el botón, de esta parte en donde está este fierrito es donde va a ir sujeto nuestro pie prensatelas. Se coloca normal como un pie prensatelas, como los que ya hemos visto anteriormente. Ahora sí, lo que voy a hacer a continuación es empujar mi carrito hasta atrás, es decir, que esta parte quede lo más despejado posible, que no quede así, que quede totalmente libre. Y a mí me gusta de una vez pasar los hilos por debajo. Como podremos darnos cuenta, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás, tiene estas guías. Esas guías son para colocar el hilo de enfrente y el hilo de la bobina sujeto aquí, que no se esté enroscando en la parte de abajo. En lo personal, a mí en nada me afecta, yo prefiero dejarlo libre. Y ahora sí voy a colocar mi textil, empujando lo más posible hasta atrás para que choque ya directamente con el botón, que es lo que nos va a dar una guía o una referencia del tamaño del ojal. Y así como lo tengo bajo mi pie prensatelas. Lo que voy a hacer a continuación es cambiar la configuración de mi máquina. En tensión se va a quedar en 4. Recuerden que la tensión va a depender del tipo de aguja que estén utilizando, del hilo que estén utilizando, del textil que vayan a utilizar, entre otros factores. La tensión depende de cada uno de los componentes que ustedes vayan a estar utilizando. En mi caso la voy a estar dejando en 4. Y aquí en el posicionamiento de la aguja, aquí hasta en medio, lo que voy a hacer es marcarla en el número 5. Esta ruedita de aquí me indica el largo de la puntada. Qué tan larga o qué tan estrecha la voy a querer. Entre más grande el número, más larga la puntada. Entre más pequeño, más estrecho. Aquí ya tiene marcado que del 0 al 1 se fabrica el ojal. Voy a empezar con el número 0. Aquí algo muy importante. ¿Cómo saber si es 0, si es en medio o si es 1 donde tengo que colocar el largo de mi puntada? Pues bueno, esto va a depender de qué tan apretada o qué tan larga quieran esta puntada. Vamos a estar viendo los 3 ejemplos a continuación. Empezando por el número 0. Y a continuación lo que voy a hacer es cambiar pues mi puntada. Aquí está en puntada en recto, lo que voy a hacer es cambiar a puntada de ojal. Aquí ya me está marcando igual que arriba con rojo, que estos son los pasos a seguir para formar mi ojal. Así que tal cual me lo está marcando aquí, voy a seguir el consecutivo para estar fabricando mi ojal. Vamos a empezar con el número 1, 2, 3 y vamos a regresar al 2, que también vendría siendo el número 4. También no se preocupen, ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces lo vamos a dejar en número 1. El número 1 me indica que voy a estar marcando la primera línea de mi costado. Aquí un punto importante es que sí traten de entretelar sus prendas, o por lo menos la parte en donde van a estar haciendo la fabricación de estos ojales, porque es una parte que va a estar haciendo fricción y es una parte que va a tener una abertura. Entonces la entretela lo que nos va a ayudar es prevenir que se empiece a desplazar esa abertura, haciéndola cada vez más y más grande. Como sugerencia, entretelen. Yo aquí no estoy entretelando porque solo estoy ocupando pues un pedacito para mostrarles este ejemplo. Ahora sí empiezo a pisar mi pedal. En cuanto yo me dé cuenta que ya llegó al final, a esta parte de mi pie prensatelas, ahí yo me voy a detener. ¿Por qué? Porque esta máquina no es automática. Eso quiere decir que yo controlo totalmente la máquina, que yo decido cuándo empieza a coser y cuándo termina, a diferencia de una máquina eléctrica que usualmente simplemente la programas y solita tiene inicio y fin, y lo único que tenemos que hacer es estar pisando el pedal, y aunque sigamos pisando, la máquina ya no va a seguir cosiendo. En el caso de esta máquina no,
Al ser una máquina mecánica, a diferencia de la eléctrica, pues aquí sí tenemos que marcar el paso de inicio a fin de cada una de las puntadas que estemos haciendo. Lo que quiere decir es que si aquí sigo pisando mi pedal, simplemente voy a estar generando un bulto muy grande, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que yo decida pues pararme literalmente. Por lo que sí es importante que se fijen cuando ya lleguen al final para que se detengan totalmente. Ahora, otro punto importante es que mi aguja quedó totalmente abajo. Lo que voy a hacer es girar manualmente con la rueda que tiene en un costado hasta subir por completo mi aguja. ¿Esto por qué es? Porque yo voy a cambiar al número 2. Y el número 2, cuando hago este cambio, en automático la aguja se mueve. Por eso la importancia de que ustedes previamente suban su aguja manualmente con la rueda que está en el costado y ahora sí hagamos el cambio al número 2. Lo único que estamos haciendo aquí es seguir el consecutivo. El número 2 me indica que va a estar marcando un puente, esta rayita que se ve en la parte de abajo. Aunque está marcada arriba y abajo, el número 2 está marcado en la parte inferior. Esa es la costura que va a estar haciendo a continuación. Aquí nada más voy a pisar el pedal a modo de que dé unas cuantas puntaditas, 4 o 5. Y de igual forma, como les mencionaba hace un momento, si ustedes siguen cosiendo, es decir, dejan totalmente pues su pie pegado al pedal, va a seguir haciendo un puente muy muy grueso. Entonces, solo son pequeñas puntaditas, con 4 o 5 es más que suficiente. No es necesario hacer un borde tan grueso. Una vez que termine de hacer ese puente, simplemente vuelvo a subir mi aguja y cambio. Ahora al número 3. El número 3 me indica que voy a estar cosiendo en este costado ahora, pero hacia atrás. De igual forma, yo lo único que tengo que hacer es pisar mi pedal, solito el pie prensatelas va a estar manipulando la parte de abajo para que empiece a coser hacia atrás. Y cuando ya me dé cuenta que ya está por llegar o que ya llegó justo en donde está la otra línea cosida, hasta ahí me voy a detener por la misma razón que les he estado dando. Si sigo cosiendo, va a seguir creando una costura encimada hasta que se haga muy voluptuosa. Mi aguja, a pesar de que quedó arriba, aún así me cercioro de que realmente quede totalmente arriba. Y ahora voy a hacer cambio al número 4. El número 4 me indica que de igual forma voy a estar haciendo este pequeño puente que ya prácticamente es para cerrar mi ojal. Igual que en el puentecito que hicimos con el número 2, simplemente voy a dar de 4 a 5 puntaditas nada más. Subo mi aguja y ya puedo retirar mi textil. Y como nos podemos dar cuenta, pues ya quedó listo nuestro ojal y tiene una puntada sumamente apretada. Recordemos que quedó así de apretado porque estamos utilizando la puntada en 0. A continuación voy a hacer el mismo proceso, pero colocándola en medio, entre el 0 y el 1. Esto va a crear una puntada un poquito más abierta de la puntada que tenemos aquí, pero no tanto, no tan abierta. Es un rango intermedio, por así decirlo. Vuelvo a empezar con el número 1 y la parte de arriba se queda igual, mi tensión en 4, mi aguja hasta el número 5. Me cercioro de que mi botón esté bien sujeto, que mi carrito esté totalmente hacia atrás para ya empezar a coser y simplemente piso mi pedal. Subo mi aguja, cambio al número 2, coso de 4 a 5 puntaditas. Subo mi aguja, cambio al número 3, presiono mi pedal. Subo mi aguja, cambio al número 4, igual 4 o 5 puntaditas. Subo mi aguja y ya puedo sacar mi textil. Como nos podemos dar cuenta, aquí la puntada ya empieza a ser un poquito más separada, a diferencia de la primerita que hicimos con la puntada número 0, el largo de puntada en 0. El último ejercicio con este pie prensatelas lo vamos a hacer con la puntada 1. Y con este largo de puntada pues todavía va a quedar un poco más separada. De igual forma mi tensión se sigue quedando en 4 y mi aguja en 5. Esas para nada las estoy cambiando ni las voy a cambiar. Cambio al número 1. Me aseguro de que mi carrito esté topando directamente con el botón y ya empiezo a coser. Subo mi aguja, cambio al número 2, 4 o 5 puntaditas. Subo mi aguja, cambio al número 3, empiezo a coser. Subo mi aguja, cambio al número 4, 4 o 5 puntaditas. Subo mi aguja y ya puedo sacar mi textil. Y así es como ya me quedaría esta puntada con el largo número 1. Como podemos visualizar, realmente es muy notorio cuando la puntada es sumamente apretada a cuando empezamos a hacer nuestro ojal con la puntada número 1. Ya aunque aquí físicamente la diferencia podría no ser mucha, visualmente sí cambia bastante, por lo menos a mi punto de vista. Incluso entre el 1, el 2 y el 2 y el 3, sí hay mucha diferencia. Algo muy importante si es que van a hacer la puntada con el número 0,
es que en ocasiones hay que ayudarle un poquito a su tela. ¿Qué quiere decir? Que si están utilizando telas muy gruesas o plastificadas, ustedes le tienen que ayudar tantito a la máquina jalando según conforme va cosiendo, porque si no, puede haber ocasiones en las que se empiece a atascar cosiendo en el mismo lugar. Recordemos que esta no es una máquina digital, es mecánica y nosotros tenemos que hacer pues todos estos ajustes y movimientos para que quede bien nuestra costura. La última prueba es cerciorarnos si nuestro botoncito realmente cabe o no en estos ojales. Para abrir un ojal puedo clavar directamente el descosedor e ir empujando hasta llegar al otro lado. Si nos llega a dar miedo hacerlo en un solo movimiento por temor a romper la última costura, lo hacemos en partes, metiendo y sacando hasta abrir por completo. También hay aditamentos especiales que pues ya son como una pequeña navajita que literalmente lo que hace es un pequeño corte, garantizando que no vas a tener ninguna ruptura ni del bordadito que hiciste para hacer el ojal, ni del textil como tal abriendo de más. Y ahora sí corroboramos si cabe o no nuestro botón. Este es el primero y sin problema entra bien. Y pues lógicamente como el resto son del mismo tamaño, sin problema va a entrar en todos. ¿Qué pasaría si yo quisiera utilizar un botón de ese tamaño? Que en comparativa al botón que estaba utilizando pues es exageradamente grande y que aunque yo quisiera utilizar este pie prensa telas, ni siquiera hay cavidad para que entre, como en el caso del botón que yo estaba utilizando anteriormente. Sin duda entra perfectamente, pero en este ni siquiera existe la posibilidad de que entre. Sin embargo, la ventaja que tengo aquí es que mi máquina ya hace ojales, es decir, ya me crea las puntadas de costado, la puntada que viene, el puentecito del final, la puntada del otro costado, que es una puntada que va hacia atrás, y la última costurita de este puente. Esta es una gran ventaja, ¿por qué? Porque yo ya podría cambiar simplemente de pie prensa telas a uno estándar, normal, universal. Este pie prensa telas ya se los había mostrado anteriormente, se llama pie prensa telas satén, es de plástico y el plástico es transparente, lo que me va a ayudar a visualizar por dónde tengo que estar cosiendo. Voy a seguir el mismo proceso que estaba haciendo, empezando con la puntada número 1 y también aquí, pues ya no es necesario que les vuelva a repetir con cada uno de los ejemplos, simplemente lo voy a dejar entre el 0 y el 1 creando algo más o menos estándar. Un ojal más o menos estándar para no demorar tanto las puntadas, pero sin duda pueden hacerlo con la puntada 0, en medio o 1. Entonces voy a dejar mi puntada en el número 1 con un rango estándar, coloco mi pie prensa tela y ahora lo que voy a hacer es medir mi botón. Si mi botón mide por ejemplo 3 centímetros y medio, que es el caso de este, voy a agregar medio centímetro más. Esto para que a la hora de hacer el bordado me quede bien y no me haga falta espacio, va a quedar una medida justa. En el pie prensa telas para hacer ojales, en automático había un tope al inicio y un tope al final para crear cada una de estas puntadas. En este caso no existe un tope, yo soy la que voy a estar marcando cada uno de los topes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me sigo cosiendo pues voy a llegar al infinito y más allá, porque no hay algo que me detenga como tal, como el plastiquito que aquí me lo estaba marcando. Entonces mucho ojo ahí. La otra es que este pie prensa telas ya quedaba justo de un lado y del otro. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parte del centro cosía perfectamente. No había opción de que se fuera chueco, en diagonal, algo raro, hiciera alguna onda o algo así. No existía esa posibilidad porque prensaba el textil uniformemente y pues la única cavidad que había posible para coser era la parte del centro. En el caso de este pie prensa telas no, así que tengan mucho cuidado a la hora de estar cosiendo, más que nada para que traten de visualizar un punto fijo por el cual debe de ir pasando este pie prensa telas. Es más que nada cuestión de maña porque sí pueden llegar a irse chueco. Como este pie prensa tela es transparente, me permite visualizar hasta dónde ya está llegando mi costura sin exceder. De igual forma, subo mi aguja y cambio al número 2. Hago 4 o 5 puntaditas, subo mi aguja, cambio al número 3. Aquí en este punto yo ya sé que voy a empezar a coser hacia atrás, por lo que sí o sí yo tengo que ir controlando cada movimiento que haga hacia atrás, porque si no se puede ir en diagonal. Y pues aquí por desgracia se me acabó el hilo de abajo. Voy a intentar de que esto no afecte mis puntaditas de mi ojal. Y espero que no me quede chueco porque saqué y volví a meter el textil y sí es pues algo delicadito. Subo mi aguja, cambio al número 4 y marco 4 o 5 puntaditas.
Y aquí, como podemos visualizar, me hizo falta una pequeña puntadita que fue en donde pues se me acabó el hilo. Intentaré arreglarlo. Y pues quedó ahí más o menos, por lo menos siento que ya no se ve tan grotesco el huequito que estaba. La moraleja de todo esto es: revisen que tengan hilo en su bobina. Y ahora sí vamos a comprobar si realmente nuestro botoncito entra o no. Y sin problema, entra perfectamente bien, sale bien. No hay ningún tipo de complicación. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una máquina que tiene zigzag pero no tiene pie prensatelas para hacer ojales? En dado caso de que su máquina sí tenga zigzag, aunque no tenga ojal, el pie prensatela para ojal ni la función para ojal, lo que pueden hacer es lo siguiente: se van a posicionar en la función número 1, que es mi largo de puntada número 1, para crear una puntada un poquito más estrecha. Recuerden, si lo desean, se pueden ir al rango de puntada más bajito, que es el número 0, en medio o 1. Yo les sugiero que lo hagan con el número 1 en lo que van practicando. Pero si ustedes quieren pues hacerlo con una puntada más apretada, sin problema lo pueden hacer con el ancho que ustedes quieran. Aquí lo que va a cambiar es la posición en la cual mi aguja va a ir bajando. Aquí es una posición en medio y yo lo voy a dejar en el número 2, porque si yo lo dejo en el número 5, el zigzag que me va a hacer es exageradamente grande, es muy largo. Me marca de aquí de donde está mi pie prensatelas hasta donde termina. Entonces es un zag exageradamente largo para el tipo de puntada que yo quiero hacer para hacer mi ojal. Por esa razón no voy a contemplar el número 5, voy a contemplar el número 2, que aquí, no, como nos podemos dar cuenta, ya la puntada ya cae un poquito más apretadita, ya un poquito más cerca. Si la quieren todavía un poco más pequeña, pues todavía lo podemos hacer un poquito más pequeño. Ahí sería en el número 1. Mismas recomendaciones, ustedes deben de ir guiando a la máquina para saber en dónde empieza y en dónde termina. Y empiezo a coser. Ya que llegué en donde termina mi guía, la línea que previamente tracé para medir el ojal, lo único que voy a hacer es girar y coser un par de veces para cerrar. Con la aguja abajo vuelvo a girar y termino de coser. Con mi aguja abajo vuelvo a girar y aquí marco un par de puntadas, simplemente para cerrar mi ojal. Y listo, así es como quedaría nuestro ojal con la puntada de zigzag. Recuerden que el ancho del zigzag y lo apretado que lo quieran lo pueden estar modificando a su gusto. Simplemente es cuestión de que vayan probando cuál les gusta más visualmente cómo se ve. Y listo, de igual forma entra perfectamente nuestro botón. Así como la puntada de zigzag, el ancho de zigzag, etcétera, también pueden modificar el largo de su ojal, si es que quieren un botón muchísimo más pequeño o muchísimo más grande. Otra forma de hacer su ojal, en dado caso de que su máquina no tenga el prensatelas para ojal ni las funciones para ojal, ni mucho menos tenga la puntada de ojal, pero sí puedan cambiar el largo de su puntada, o incluso si no pudieran cambiar el largo de su puntada, que nada más tuvieran una puntada en recto, pueden estar fabricando también su ojal de esa forma. Y para este ejemplo voy a estar ocupando la tensión en el número 4, mi aguja en medio, en dado caso de que pues ustedes tengan una máquina recta industrial en el cual no puedan hacer el movimiento de su aguja. El largo de puntada, con temor a equivocarme, en la mayoría de las máquinas se puede cambiar, pero en caso de que no se preocupen, lo pueden hacer con la puntada que ya tenga predeterminada pues su máquina, en este caso industrial o casera de ser el caso. Y voy a estar poniendo la puntada en recto y empiezo a coser. En esta ocasión se voy a estar rematando al inicio y al final de cada una de mis costuras. Una vez que llegué al tope que tenía que llegar, dejo mi aguja abajo, giro mi textil, vuelvo a bajar el pie prensatelas y doy una puntada. Igual con la aguja abajo, vuelvo a girar y empiezo a coser en recto nuevamente hasta llegar a la misma altura que ya tenía marcada previamente. Dejo mi aguja abajo, giro mi textil, igual marco una puntada. Y para que este ojal tenga un mejor reforzamiento, lo que voy a hacer es darle una segunda pasada por donde ya cosí previamente. Repito el proceso de dejar mi aguja abajo, levantar el pie prensatelas y girar el textil, coso una puntada, vuelvo a dejar mi aguja abajo, levanto mi pie prensatelas, giro mi textil y empiezo a coser por la línea que ya había cosido previamente. Dejo mi aguja abajo, giro nuevamente, una puntada y aquí voy a estar rematando una vez hacia atrás. Dejo de rematar, que vaya enfrente, otra vez remato hacia atrás. Esto nada más para pues ya cerrar por completo esta costura. Y así es como ya me quedaría esta pequeña puntadita. Si ustedes todavía quisieran hacer más grueso el ojal, pueden coser otra puntada justo al costado de las costuras que ya tenían previamente y volver a reforzar pasando por encima nuevamente. Aquí ya pasé una segunda costura justo por el costado lo más pegado posible.
El proceso todo el tiempo es el mismo. Levanto mi pie prensatelas, doy unas puntaditas, giro, vuelvo a levantar mi pie prensatelas. Ustedes pueden pasar en el contorno las veces que ustedes crean necesario con tal de llegar al ancho que ustedes deseen o que estéticamente crean que visualmente se puede ver bien. Y listo. Así es como ya quedaría mi ojal. Esta es otra forma de hacer sus ojales, es un poco más estética en dado caso de que lo quieran hacer en alguna blusa, camisa, etcétera. Prendas que ustedes crean que puede ser un poco más elegante, que no tengan el prensatelas para hacer estos ojales y que quieran que estéticamente se vea bien y no quieren hacerlo pues directamente con la última puntada que les mostraba. Lo que voy a simular es que ya tengo mi camiseta pues lista ya nada más para colocar los ojales. En este caso pues esta parte va a ser la de mi camiseta, un pedazo, y lo que voy a hacer es doblar más o menos a 1 centímetro y medio y voy a planchar para marcar esa línea. También voy a crear una especie de vivo. ¿Qué es un vivo? Pues un aditamento que se hace en las prendas para dar forma, dar cuerpo, hacerlas estéticas, etcétera. Los vivos funcionan para varias cosas que más adelante se las estaré mostrando. ¿Cuánto va a medir este? Ustedes pueden considerar la medida realmente que ustedes deseen, tan ancho o tan delgado. Este pequeño vivo lo que va a hacer es ir doblado de esta forma. Aquí yo estoy contemplando más o menos 1 centímetro, de este lado también 1 centímetro y aproximadamente de aquí a acá son 5 centímetros. Entonces este vivo en total mide 7 centímetros. De igual forma estoy doblando a 1 centímetro, planché y lo mismo en el otro extremo. Este vivo es algo momentáneamente adicional a mi prenda como tal. Esta es mi prenda, este es mi vivo. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Marcar cuántos ojales quiero y la medida de cada uno de estos ojales. Y aquí lo voy a hacer como referencia con este botón que es sumamente grande para que se aproveche bien y se note pues la abertura de cada uno de los ojales. Voy a estar bajando a 3 centímetros y de ahí el ancho de mi botón más medio centímetro. Es decir, aquí mi botón mide 3,5, yo voy a estar marcando la abertura de 4 centímetros. Una vez que ustedes hayan determinado la distancia entre cada uno de sus ojales, en este caso mis botones van a ir aquí y aquí. Lo que voy a hacer es coser. Y lo que estoy haciendo a continuación es colocar un alfiler en cada una de las marcas. También si lo desean, este proceso lo pueden hacer de este lado. Yo lo hice por este lado porque quería saber más o menos la distancia y cómo se iba a ver visualmente, si iba a quedar bien o no. Para mí me lo imagino mejor haciéndolo de esa forma. Pero sin duda también lo pueden hacer de uno de los lados que está doblado y pues ya les quedaría totalmente marcado y ya nada más sería empezar a clavar sus respectivos alfileres. Estos alfileres lo que van a hacer es delimitar la zona en donde voy a estar cosiendo o no. Es decir, aquí voy a coser, aquí ya no, aquí voy a coser, aquí ya no y aquí voy a volver a coser. ¿Por qué? Porque en los espacios donde no voy a coser es donde va a estar entrando mi botón. Voy a dejar mi tensión en 4, mi aguja en medio, largo de puntada en 3. Ustedes la pueden variar 3 o 4 según les agrade más el tipo de puntada para hacer sus confecciones, y puntada en recto. Sujetando ambos textiles como ya está marcado en mi alfiler, lo único que voy a hacer es empezar a coser de inicio hasta donde llega mi primer alfiler. Aquí ya retiro mi alfiler y voy a dejar este espacio libre que es en donde va a quedar pues mi botón. Me brinco hasta el siguiente alfiler y a partir de ahí de nuevo empiezo a coser. Recuerden rematar al inicio y al final y tengan cuidado de no chocar con su alfiler si es necesario. ¿Creen que no le van a calcular? Mejor retiren su alfiler para evitar accidentes, ya que pues este les puede botar en los ojos. De igual forma, dejo libre el siguiente espacio y ya nada más coso el final. Y así es como ya quedarían estos pequeños espacios. Por último, lo que voy a estar haciendo es doblar esta parte que previamente ya tenía marcada, la voy a estar doblando hasta chocar con la otra. Es decir, todo el vivo va a quedar pues totalmente aparte, por así decirlo, no va a quedar hasta acá, va a quedar hasta su primer delimitación, hasta ahí nada más. Y por aquí voy a estar pasando un pequeño pespunte, una pequeña puntada sin sellar los huecos que pues ya había realizado previamente. Y de igual forma, para que este lado no quede así volando feo, también voy a estar metiendo, es decir, voy a estar doblando hacia adentro, a que quede totalmente oculto. Y de igual forma voy a estar pasando un pequeño pespunte. Aquí coloqué un botón provisionalmente simulando la otra parte de la camisa, pues simplemente lo que haría es esto.
Y pues aquí ya no coloqué el otro botón porque no me alcanzó ya la telita. Estos simplemente eran retazos, pero solo es para que visualmente se lo imaginen. Estéticamente siento yo que se ve bonito, no necesitan tener puntada de zigzag ni pie prensatela especial para hacer ojales en dado caso de que lo quieran hacer esto en un abrigo, en una camisa, en prendas más que nada de este estilo, porque en un pantalón pues sí sería un poquito más complicado hacer este corte en la pretina. No difícil, pero sí complicado por el tipo de resistencia que tendría, no se los recomendaría. Sin embargo, para otro tipo de prendas siento que sí luce bastante bien. Ahora voy a estar haciendo mi ojal a mano y para esto previamente yo ya delimité el área en la cual voy a estar bordando. Esto quiere decir que esta es la medida de mi botón más medio centímetro. Recuerden siempre agregar medio centímetro para evitar que les quede totalmente apretado, que el botón pueda entrar y salir perfectamente sin generar tanta tensión. Adicional a esto, yo estoy abriendo la zona en la cual pues ya va a estar mi ojal como tal. Si tienen dudas, se pueden cerciorar de que su botoncito entre y salga perfectamente. En mi caso voy a abrir un poquito más y por último ya enhebré mi aguja. No se preocupen, ustedes pueden hacer estas puntadas con la aguja que tengan disponible a la mano, de igual forma el hilo. Y lo que voy a hacer es ocultar para empezar el nudo, entrando en medio de las dos capas. Y ahora sí empiezo a coser. Recuerden que el ancho de la puntada puede ser tan abierta y tan cerrada como ustedes quieran, al mismo el largo. Puede ser una medida muy larga o muy estrecha. Paso el hilo hacia el costado. Perforo ambas telas y aquí me fijo que mi aguja esté pasando entre los dos hilos. Al mismo ancho que yo hice la primera puntada voy a estar realizando las posteriores. De igual forma perforo ambas telitas, me fijo que el hilo esté pasando en medio y tiro. Y este proceso lo voy a estar repitiendo por todo el contorno. Como este vendría siendo mi tope, aquí mismo voy a volver a pasar una doble costura simplemente para reforzar y evitar que se esté rasgando de más pues mi textil con la fricción de estar metiendo y sacando el botoncito. Entonces simplemente encima vuelvo a pasar otra costurita y ahora hago el mismo proceso pero del otro lado. Y aquí simplemente voy a clavar para que el nudo me quede en la parte de abajo. Y listo, así quedaría mi ojal. Recuerden que estas puntadas están algo abiertas. Para un ojal ustedes las pueden hacer muchísimo más cerradas o totalmente cerradas, como en el caso del bordadito que vimos de este lado. Pero sin duda cumplen con la función de hacer un ojal. Antes de finalizar este video les quiero mencionar que sí existe un pie prensatelas para máquina recta industrial. Este pie prensatelas también es especial para hacer ojales y ustedes pueden variar la medida de esos ojales. Les voy a dejar las imágenes de ese pie prensatelas. Yo aún no tengo ese pie prensatelas y pues todavía no lo considero necesario yo para comprarlo. Su precio más o menos va entre los 500 pesos mexicanos y los 1500 pesos mexicanos, de que depende del proveedor, de la tienda, de si tiene algunas partes plastificadas o es todo metálico, si es importación, si es exportación, etcétera. Y al igual que el pie prensatelas para hacer ojales en la máquina casera, este también se adapta a diferentes medidas de botones. Si en algún momento llego a adquirir este pie prensatelas, créanme que con gusto les voy a estar haciendo un video del paso a paso, cómo se coloca, cómo se usa, sus funciones, etcétera. Y por último les quiero mencionar que existen infinidad de diseños para hacer ojales. Y también ustedes pues no se queden con la idea de que nada más pueden utilizar, por ejemplo, un tipo de hilo. Pueden utilizar también hilo para bordar, hilo para denim, hilo de algodón, hilo de poliéster. Todo va a depender del diseño que ustedes estén haciendo, de su gusto personal, de la vista que le quieran dar, etcétera. Así que sí, ustedes pueden variar los textiles, ustedes pueden variar los ojales. Aquí les dejo una imagen de algunos tipos de ojales que se pueden hacer y algunos que pues ya vienen predeterminados en algunas máquinas de coser digitales. También otro punto importante es que las máquinas de coser
digitales, pues simplemente colocas tu pie prensatelas y en automático te hace el ojal sin ningún problema. Pero yo no quise hacer este video tan largo y preferí darle prioridad a los otros métodos para pues tener un poquito más de rango de donde ustedes puedan visualizar los diferentes tipos de ojales. Sin duda existen más tipos de ojales, más métodos, formas, diseños, pero a mi punto de vista traté de abarcar los más importantes, los más usados y los que les podrían ayudar más en sus proyectos, ya que pues me gusta ofrecerles siempre alternativas en todo, tanto en patronaje, costura, máquinas de coser, etcétera. Aún así, si llegan a tener alguna duda o comentario, me lo pueden dejar en la cajita y con gusto voy a estar contestándoles. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerda que si te gusta este video, dale me gusta, comparte, suscríbete y sígueme. Y si crees que le puede gustar a alguien, envíaselo. Muchas gracias por ver. Adiós.